se está conjuntando lo que vivimos actualmente en política, en economía, en salud, etcétera, etcétera, aunado a que no podemos mentir que la carrera de medicina sí es exigente, o sea, tiene una carga de exigencia muy importante. Claro. Porque los contenidos temáticos son muy amplios, porque el alumno siente esa presión social de que va a ser un médico, e inclusive siente hasta la presión familiar, ¿verdad? De que es que mi mamá quiere que sea médico, y hemos tenido alumnos así, alumnos en medicina hemos tenido hasta cuarto, quinto semestre donde se nos salen y después los entrevistamos y bueno, ¿por qué te sales en cuarto, quinto semestre? No, pues es que esto no es lo mío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito Random. Como cada semana nos acompaña Idalia Rodríguez. Idalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado, Idalia? Bien. ¿Qué me cuentas de nuevo? Ahora nada de nuevo. No, sí tengo cosas nuevas que contar, sí. Pero primero empecemos por presentar a nuestro Siempre invitado. bien, buenos anfitriones, ¿verdad? Sí. Nos acompaña y estamos bien contentos porque está con nosotros el doctor Jesús Pámanes. Él es actualmente director de la Universidad de Medicina de la Autónoma de Durango, en Campus Laguna. Es médico familiar especialista. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Gracias a ti por aceptar la Oye, invitación. Jesús, fíjate que pues muchas cosas de qué platicar. Estaba comentando con Idalia el orientar esta plática acerca que ha coincidido que en la semana pasada, esta semana que ocurrió, hubo algunos hechos lamentables con estudiantes de medicina. Entonces queremos platicar acerca de estas situaciones. Pero antes de eso, quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de ti. Tengo el gusto de conocerte ya de muchísimos años, desde que empezamos la facultad. Estuvimos juntos por ahí en primer, segundo semestre con pues estamos platicando algunas anécdotas ya de hace tiempo muy inolvidables. Sí, son cosas que no. Tengo por ahí unas fotos al rato, te las voy a enseñar también. No, pues curiosonas, ¿no? Pero bueno. Y tengo que decirte que también, pues por ahí, por cuestiones del destino, nuestros caminos pues se separaron un poquito, pero ya te había comentado que por ahí he estado siguiendo un poquito la pista. He admirado mucho tu trabajo porque te has dedicado mucho bueno, obviamente la medicina familiar, que es tu especialidad, pero también por ahí he visto incluso trabajos de investigación y sobre todo la docencia, Doc. Y que es algo que, fíjate que a los médicos siento que se nos da mucho, siempre somos muchos los que tenemos ganas de enseñar, pero no todos tenemos la disposición de aprender a hacerlo bien, y tú eres una de esas personas, uno de los pocos que ha aprendido a hacerlo bien. Entonces, Doc, ¿por qué la docencia? ¿De dónde nace la idea de la docencia? Híjole, pues no es una pregunta sencilla de responder, ¿no? Yo creo que la docencia nace en la persona y sobre todo en los médicos. Sobre todo en los médicos porque yo creo que han de coincidir conmigo que a cualquier universidad que uno voltee, independientemente sea pública o sea privada, la docencia de un médico es, ahora sí como dicen por ahí, el amor al arte. Realmente claro. Ni se fijan cuánto les pagan, ni están ahí por el dinero, etcétera, etcétera. Cualquiera que uno le pregunte es porque a uno le gusta y le nace estar ahí. Y a lo mejor respondiendo muy, muy concretamente a la pregunta, pues yo creo que el aspecto de la docencia en su humilde servidor nació, yo creo que desde que estábamos estudiantes. ¿Sí? O sea, sí. Pero de la carrera. De la carrera, sí. Sobre todo por la curiosidad de cómo los maestros nos evaluaban, ¿no? Nos decían, bueno, vamos a aplicar este examen, y ya cuando uno revisaba el examen, caray, pues espérate, pero ¿por qué vas a aplicar estas preguntas si realmente... Fue distinto lo que vimos, y te tenías que aguantar porque sí. No podías decir nada, o sea, simplemente era lo que sacaras. Prohibidísimo. Sí, reclamar y opinar. Muy diferente a la actualidad. Y ya claro. Después, cuando uno va evolucionando académicamente, pues ya va despertando uno el interés. Curiosamente, la medicina familiar, uno de los pilares es la docencia. Entonces, yo creo que a cualquier sede que uno vaya a estudiar medicina familiar, le enseñan algo de docencia. Y pues si a uno le gusta la docencia y empieza a investigar un poco de eso en medicina familiar, pues uno acaba enamorándose. O sea que en tu especialidad te dieron vuelo con esto de la docencia, ¿va? Te dieron el empujoncillo ahí todavía que ya traías. Y sí. Bueno, entraste... ¿Diste clases primero en la UAD o tuviste alguna otra experiencia
antes como docente? ¿Fue primero ahí? Sí, tuve una pequeña experiencia en el semestre 0 en la Universidad Autónoma, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero fue mínima. Y luego después, cuando ya tuve, ahora sí que mis pininos ya específicamente en la docencia, fue ayudando en la residencia de medicina familiar. Ya. Con los residentes de medicina familiar. Y ahí fue cuando ya me tocó preparar clases, hacer una planeación, que estuvieran a cargo de mí algunos residentes. Y ya por azares del destino, obviamente busqué la oportunidad de ser maestro en la universidad. Me abrieron las puertas y de ahí para el Real, ¿no? Ya. Sí. Y empezaste en grupo, ¿verdad? Sí, empecé. ¿Qué semestre dabas? Empecé específicamente en tercer semestre farmacología. Me acuerdo perfectamente, mis primeras materias fueron farmacología 1 y medicina basada en evidencias. Tercer semestre y quinto semestre. Ya después hubo ahí algunas modificaciones. Ya después, por ejemplo, fui maestro de medicina familiar. Me dieron en mi mero mole. Y ya después ahí la evolución que actualmente tenemos. Oye, ¿y cómo te autopercibes tú como profesor? Porque bueno, mira, sabemos ahí quien dice, yo soy barco, yo soy estricto, pero encuentras a alguien que trae una metodología nueva, porque pues ahorita platicamos de eso, pero las cosas ya cambiaron mucho de como nosotros nos enseñaron. ¿Cómo te autopercibes como un profesor más justo, un profesor muy estricto, un profesor impasable? ¿Cómo te autopercibías tú como profesor? Qué buena pregunta es esa porque es difícil de responder. Yo creo que a lo mejor podría responder de la siguiente manera. Estricto no. A lo mejor como a nosotros nos llegó a tocar, o como hay algunos maestros compañeros que tenemos que sí, lo que es en el examen y si sacaste un 1 de 10, eso te van a poner. No, realmente no. Yo creo que como docente yo valoro, o al menos quiero valorar en el alumno mucho el perfil general. O sea, claro. Si al alumno le va mal en el examen, pero realmente a la hora de evaluarle una habilidad en un consultorio o de evaluarle la forma de exponer un tema y el dominio del tema, eso lo integramos y a final de cuentas es parte de la evaluación. Me considero un profesor apapachador, por llamarlo así. ¿En serio? Me gusta mucho estar cerca de los muchachos, cerca de los alumnos. Si nos ven aquí en el programa, yo creo que no me van a dejar mentir. Me gusta acercarme a ellos, ver su opinión de cómo llevamos la clase, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Y me enamora trabajar con los alumnos para encontrarles su estilo de aprendizaje. Yo creo que eso es súper importante. Sí, y a veces hasta mi esposa me regaña, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos allá en la noche, oye, ¿por qué estás revisando exámenes y viendo los correos y ya ponme caso, etcétera, etcétera? Pero es algo que te gusta, que uno llega con ánimos de hacerlo y sobre todo porque sabemos que a final de cuentas va a redituar en los muchachos. Claro. Alumnos. Oye, ¿y cómo se dio este proceso? Porque no es lo mismo. En una empresa, por ejemplo, cuando tú asumes un puesto con más responsabilidad, que es lo que te ha pasado en la universidad, es porque la empresa ve en ti alguien que puede hacer las cosas diferentes o mejorarlas, y tú te tienes que percibir también como alguien que puede mejorar las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a dar ese paso de estar frente a grupo a empezar a tomar algunos puestos ya más como administrativos, ¿verdad? Sí, pues yo creo que en gran parte fue ciertos azares del destino, de que algunas, ahora sí que digamos vacantes se fueron ahí abriendo, pero no puedo negar que sí se empezaron a fijar en mi trabajo. Sí, claro, porque no es como que se abra la vacante y el primero que entrenó. O sea, definitivamente tuvo que haber un mérito y tuviste que haber levantado la mano también, va como quedarse las dos partes, ¿no? Sí. O sea, ¿los directores no se eligen por votación? Hay diversas instituciones que lo hacen así. De hecho, por ejemplo, hay algunas instituciones como son las públicas, en las cuales sí hay una votación, hay un periodo muy estricto de gobierno y ya después se acaba y otra vez elecciones. En las instituciones privadas es distinto. Acá la cuestión del cuerpo de gobierno pues no es tanto por un periodo específico, es más bien como vaya uno haciendo las cosas y ahora sí como el superior te vaya viendo. Ok. Entonces, si es una vacante, si es un perfil de un puesto y si tienes que aplicar a él y pasar un proceso de selección. Así es. Es que al ser un privado, porque es una universidad privada,
funciona más como una empresa, pues, donde hay una corporación que está tomando las mejores decisiones para el llevar el barco a mejor puerto, ¿no? Sí, que así debe para funcionar. tener competitividad ante los otros. Y Doc, ya en estos puestos, pues ahorita estás de director, o sea, eres el jefe. ¿Te significa para tu persona igual que la docencia? ¿Tiene otras cosas diferentes? O sea, ¿también te sigues llevando el trabajo así a tu casa y en la noche estás revisando lo que tengas que revisar como director que como cuando estabas en grupo? ¿O es diferente? Sí, de hecho es más la responsabilidad. Claro. Obviamente la responsabilidad es mucho mayor. Y a final de cuentas, sí, pues tú lo conoces, Doc. Ahorita estamos trabajando en un proceso de reacreditación Claro. para nuestra escuela. Y el trabajo es muy arduo. Nos tenemos que llevar trabajo a la casa, definitivamente, sí, porque el día se nos va como agua entre las manos y ya cuando volteamos a ver el reloj, sí, nos faltó hacer esto y lo otro, etcétera, etcétera. Entonces las responsabilidades son mayores y a lo mejor dándole un poquito de sentido a la pregunta, también el perfil es distinto. Sí extraño estar frente a los alumnos, es la verdad. De hecho, el semestre pasado todavía tuve oportunidad de impartir ahí una materia para estar en grupo. Y es muy distinto, ¿verdad? Acá tienes que ver, desde este punto de vista tienes que ver a los alumnos de otra forma. Claro. Sí, obviamente siendo imparciales, aplicando los reglamentos, aplicando toda la normativa, pero sí es distinto. Y la primera impresión de los alumnos, por ejemplo, porque no es lo mismo que, viene el doctor Pámanes a darnos clase, a que digan, ahí viene el director a darnos clase. La primera percepción ahí de los alumnos contigo sí es diferente de ahora que eres director, o es la misma que cuando eras solamente el docente. Yo siento que es la misma. Sí, yo siento que es la misma. En el caso acá específicamente de la escuela, tengo la fortuna de conocer al 60 o al 70% de la plantilla, puesto que muchos fueron mis alumnos. Claro. Otros no fueron mis alumnos, pero de manera casual los vas conociendo en el proceso, ¿sí? Pero yo pienso que la percepción es la misma. Habría que preguntarle a los alumnos, ¿verdad? Sí. Sí. No... Muy bien, ¿ibas a comentar algo? Sí, ¿qué es lo que creo que cada puesto tiene sus ventajas y desventajas. Si tú pudieras equiparar, ¿cuál es la ventaja de ser maestro únicamente docente a grupo y cuáles son las ventajas de ser director con respecto a la educación que están recibiendo los muchachos? O sea, ¿qué te parece mejor? ¿Vivir de primera mano la educación y estar concentrado únicamente en un grupo de estudiantes y verter en ellos el conocimiento o las herramientas de las que te dota el ser director para solucionar o abarcar más problemáticas, ¿no? Ajá. Qué buena pregunta. Muy, muy extensa de contestar. Yo creo que una de las ventajas de estar en un puesto directivo de educación es que uno puede tener muchas áreas de oportunidad. En el sentido de que, por ejemplo, uno que vivió el proceso de estar, no quiero mencionar abajo porque no es un nivel inferior, pero sí estar ahí en el campo de batalla, claro, por llamarlo así, donde uno ve los alumnos, ve cómo aprenden, etcétera, etcétera. Seguir ese proceso, ya estando en un puesto un poco mayor, le da a uno oportunidad de ver qué se puede mejorar y tener ese sentimiento de que está en tus manos poderlo hacer, ¿no? Entonces, aparte, integrar un equipo de trabajo que te pueda ayudar para poder llegar a los objetivos. Y a diferencia, y a lo mejor una ventaja de ser maestro, de ser profesor, es que a final de cuentas tú tienes el control total de tus muchachos, de tus alumnos. Entonces, independientemente, aquí el doctor no me va a dejar mentir, independientemente de que uno siga una planeación específica, siga un temario específico de alguna unidad, a final de cuentas la libertad la va a tener el maestro. Si el maestro por X o Y decide, este tema es demasiado extenso, lo podemos acortar en una clase y nos brincamos a lo que sigue, es libertad del catedrático, claro, y es totalmente válido, ¿verdad? Esa es la ventaja de ser desde el punto de vista de estar cerca de los alumnos, de los muchachos. Y acá en la dirección, pues la ventaja es que se pueden presentar proyectos, se pueden realizar, trazar ciertos objetivos y a final de cuentas se siente padre, ¿no? Que tú consolidas ese proyecto y sobre todo ves, yo creo que un punto muy importante es eso, ¿no? Aquí en la educación los objetivos
rara vez son a corto plazo. Ujú. Siempre son a mediano o largo plazo, pero eso es lo bonito, ¿no? Que a final de cuentas, cuando son a largo plazo, ves el crecimiento de los alumnos, ves el crecimiento de la comunidad estudiantil y te llena de mucha satisfacción. Oye, Doc, y ya entrando un poquito en materia, quería tocar el tema de la carrera ya específicamente de medicina. Existe como el Vox Populi, o cómo puedo decirlo, como la percepción general de la población, de hecho, también arraigada dentro de los estudiantes de medicina, como que siento que un poquito aparte del resto de las carreras, porque es una carrera que tiene muchas peculiaridades, que tiene muchas características que la hacen como única y que hacen que se parezca muy poquito a otras profesiones. Esto hace que se haya tenido históricamente una exigencia muy alta hacia los alumnos de medicina, a tal grado que se ha considerado que el ser estudiante de medicina, y se tiene esa percepción, en general creo yo, que el estudiante de medicina es una persona que tiene que tener siempre una exigencia muy alta, no solamente académica, sino a veces física, que se le pide que se tiene que desvelar mucho, que tiene que estar todo el tiempo estudiando, que tiene que perderse de ciertos convivios familiares o cierta convivencia familiar, que tiene que dejar un poco a su familia, etcétera, etcétera. Que durante la carrera en algunas partes es como obligatorio, el internado del servicio social tiene que ser. Pero desde antes se nos va como adoctrinando esta parte, lo que creo ha generado ciertas problemáticas y no necesariamente debe ser así. Es que, ¿Sí? bueno, es que por ejemplo, yo aquí en este caso lo percibo como que hacen un proceso de cribado entre los estudiantes y como que les van metiendo más filtros y ven qué tanta resistencia tienen y si truenan no servía como médico. O sea, esa es la percepción que a mí como simple mortal me da, que la facultad de medicina desde el primer año es como que a ver quiénes pasan en este siguiente nivel. Y es como ese proceso como de criba que vas sacando únicamente cierta selección de estudiantes o cierta selección y luego pues repercute en la frustración de los muchachos, en no sentirte suficiente, en un chorro de cosas que pues sí se van viendo mermada su estabilidad, no sé cómo explicarlo. Yo tengo 2 casos en la familia, déjame te presumo. Tengo 2 casos, tengo 2 sobrinas, una ya termina este año medicina y la otra apenas inició hace año y medio. Entonces, cuando le pregunto a la más chiquita, ¿qué vas en sexto semestre? Y luego se ríe porque se me va la onda a mí de en qué semestre va. Me dice, sí, tía, Dios te oiga. Porque ella ha sufrido mucho la medicina. Sin embargo, la mayor la ha sufrido, pero la ha sufrido en silencio. Nosotros la vemos posteando en Instagram y así como en fiestas, como si estuviera estudiando una ingeniería o, no sé, una carrera técnica. La veo fresca como lechuga, pero dice, es que nadie sabe lo que yo sufro atrás de mi cuarto, al cerrar la puerta de mi cuarto. Nadie sabe lo que yo me sacrifico al cerrar la puerta de mi cuarto. Y creo que es una carrera de mucha resiliencia. O sea, necesitas ser muy, muy fuerte y reconstruirte y aun que te tropieces, decir yo puedo y lo voy a lograr. Pero ¿qué tanto apoyan los maestros en este sentido de hacer más difíciles los filtros o hacer más resilientes a los chicos y hacerlos sentir que sí son suficientes, que sí lo van a lograr? No sé, en ese sentido, ¿qué team eres? ¿Eres team filtro o eres team ser resiliente? Tú lo vas a lograr. Me gusta el reto. Yo me pondría en el team de la resiliencia. Y a mí me gusta mucho el concepto de resiliencia. Yo lloro con las películas de motivación. No sé. No lloro, pero sí me gusta mucho ese aspecto. De motivar mucho a los muchachos. De la motivación intrínseca. De poder trabajar que los muchachos, si nosotros nos vamos a lo cotidiano, al doctor le tocó perfectamente, y todavía tenemos maestros de esa corriente, de la corriente conductista, en la cual los estilos de aprendizaje es recompensa-castigo. Sí. Memorizas, sirves. No memorizas, no sirves.
que es algo muy parecido a lo que comentas, Hidalgo. Y ese aspecto de la educación, no solamente en medicina, sino a nivel general, tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, porque las generaciones de ahorita son muy diferentes. Lo que comentaba aquí el doc. Nosotros no podemos trabajar ya bajo esa instancia porque el contexto que vivimos es totalmente diferente Sí. al que nosotros Es que, estuvimos en algunos fíjate, años. a mí me pasa algo bien extraño. Yo trabajo con selección de personal, o sea, soy relacionista humano y lo mío es estar haciendo reclutamiento y selección y pues coacheando gente para que tenga un desarrollo personal en la empresa. Entonces, tuve como que hay una diferencia entre un gerente y una persona de los que están a cargo del gerente. Me renuncia un chavo y dentro de las cosas que pone me dice es que yo creo que no me gusta cómo le hablan los gerentes a las personas en la empresa. Ya no era la primera vez que me habían dado una retro de esta persona. Entonces ya, pues una segunda bandera roja ya es como que una alarmita. Ya me habían dicho que les hablaba medio brusco. Yo había observado que si su forma de dirigirse no era de motivación, sino de crítica. Entonces, cuando lo entrevisto, cuando me reúno con él, le digo, ¿sabes qué? Es que necesito que pasemos de ser jefes a ser líderes. Necesito que pasemos de estar regañando a la gente a estar dándole sus áreas de oportunidad y dirigiéndonos con todo el respeto del mundo. Y me dice, es que estas generaciones tienen la piel muy delgadita. Eso me hizo mi, decir, no tienen la piel muy delgadita. Ellos son menos tolerantes a las faltas de respeto y que nosotros hayamos permitido faltas de respeto no quiere decir que las otras personas las vayan a permitir. Y se necesita más valor para decirte, no me faltes al respeto y perder un empleo probablemente a agacharte y decir, no, pues está bien. Entonces le digo, pues necesitas ponerte abusado porque esas generaciones son más que nosotros. Quienes nos estamos extinguiendo somos nosotros. Entonces, o nos renovamos o morimos. Entonces, si ellos tienen la piel muy delgadita, hay que empezar a ver cómo modificamos nuestro lenguaje para saberlos tratar y saberlos modificar y enseñarlos a trabajar como para obtener los resultados que nosotros queramos. Entonces, creo yo que estas generaciones no tienen la piel tan delgada, sino que se han cubierto de una armadura a la que no estamos acostumbrados. Y creemos que el hecho de que te digan, basta, esto no me gusta, detente, esto no está bien, esto, y te señalen, te altera a ti y proyectas en ellos una fragilidad que en realidad no tienen. Porque ponte con Sansón a las patadas y no. Porque al final de cuentas quien es autoridad es la persona mayor. Claro. Quien tiene el poder de reprobarte es la persona que está que está en autoridad. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves a las nuevas generaciones en cuestiones? Creo que sí tenemos un rezago educativo, O sea, sí tenemos un rezago educativo, Jesús. Y es muy difícil que un estudiante que no sabe leer llegue a la universidad y empiece a devorar libros. Creo que desde ahí partimos en el nivel de estrés que les estamos manejando. Que está comprobado que nuestros estudiantes no saben leer y no tienen comprensión lectora, sino hasta que llegan a la universidad. Inclusive en la universidad. Uh-huh. Entonces, de ahí, por eso yo creo que es más fácil que truenen. Porque no hay una docencia de prevención para generar personas que piensen y que tengan la capacidad de analizar lo que están leyendo. Así es. Y es como una confrontación ahorita, como decías, las personas que pudiéramos tener como la vieja corriente de cómo se educa y lo que dice Dalia de ahora de decir, es que me estás lastimando, me estás haciendo daño de lo que se queja, ¿no? Es como porque estamos en el proceso de cambio, ¿no? De la generación que está enseñando como se enseñaba antes y la generación que está esperando que le enseñes como se enseña ahora, ¿va? Ese es un proceso que yo creo que el punto álgido lo van a llevar ustedes como directivos, porque a final de cuentas en el grupo
se van a dar los choques entre estas generaciones, pero pues va, como dices, el que manda es el profesor y el profesor va a terminar mandando, ¿no? Pero el cambiar la forma en que se educa es la cuestión que les toca a ustedes, ¿verdad? De enseñarle al alumno que tiene que ser diferente y sobre todo cambiar al profesor, ¿no? La idea del profesor. ¿Cómo has vivido este proceso de cambio? Porque yo me he fijado, por ejemplo, en los cursos cuando que hacemos lo de las competencias y esto, que ahorita platicamos de eso, pues muchos hacemos los cursos, pero pues de pronto escuchas que dicen, ay, ¿eso para qué? Y no sé qué. Entonces, ¿cómo vivir esta parte que sé que tú la entiendes muy bien del lado de que tenemos que renovarnos contra la gente que sigue todavía pensando lo anterior, ¿verdad? Sí, definitivamente que es todo un reto, ¿no? Es todo un reto. Por ahí platicamos con algunos colegas, por ejemplo, de otras universidades que a veces uno piensa que es algo regional o que es algo local y no, o sea, generalmente es global la situación y no me gustaría mencionarle problema porque no es tanto un problema, sino es un reto. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a visualizar bien, a lo mejor los índices de reprobación de los alumnos o los índices de deserción de los alumnos o los índices de alteraciones psicológicas en los alumnos, es para que nosotros los maestros o los que estamos en la educación nos paremos un momentito y pongámonos a pensar quién está mal, si los maestros o los muchachos. O los muchachos, ajá. Entonces, yo creo que es todo un reto y muy padre porque habría que encontrar el equilibrio entre cómo hacer bien las cosas. Y yo creo que, por ejemplo, ahora en esto de la pandemia, que se nos vino toda la cuestión de trabajar virtual, de que prácticamente nos obligó la pandemia a mejorar nuestras herramientas tecnológicas y nuestros recursos, etcétera, etcétera. Muchos maestros se hicieron a un lado. Muchos maestros dijeron, ya de aquí no. Yo aquí no le sé, yo soy de pizarrón, yo soy de GIS, yo soy de regañar al alumno, etcétera, etcétera, de estar frente a él. Y si nosotros nos vamos a lo que los expertos dicen de educación, donde ahorita estamos, se supone que nuestro país debería estar en una teoría de aprendizaje denominada de conectivismo, en la cual la tecnología es lo primordial. Uh-huh. En otras partes del mundo, no es que no existan las escuelas presenciales, pero casi todo se hace en línea. Y el maestro maneja otro perfil y el maestro tiene otra forma de aprender y de enseñar, perdón. Claro, tiene mucho que ver también lo que comenta, por ejemplo, aquí Dalia. Nosotros, a lo mejor aquí en el país, tenemos cierto rezago educativo. No quisiera decir que nuestros alumnos no están lo suficiente maduros académicamente para tomar una clase en línea, de que no se te estén durmiendo atrás de la computadora, que no estén viendo otra cosa, etcétera, etcétera. Pero pues habría que ver el equilibrio, ¿no? De cómo lo podemos manejar. Y sí, bien complicado. Nosotros quisiéramos tener, no solamente en una escuela de medicina, sino en cualquier universidad o en cualquier escuela, el profesor que tuviera todas las técnicas de aprendizaje, que fuera empático, que fuera que exigiera respeto, que exigiera disciplina, y no lo hay, pero en ese camino andamos. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, seguimos con este tema que se puso más interesante. Bueno, regresamos del corte. Estamos platicando de la cuestión de las nuevas corrientes educativas, de que urge hacer un cambio de cómo, y fíjate que es una responsabilidad muy grande que tienen los profesores, porque fíjate, yo que ahora que doy clases también en la Universidad de Juárez, pues regreso y platico con los alumnos y me doy cuenta que todavía profesores que me daban clases a mí, que nos daban clases a nosotros, siguen ahí, ¿verdad? Y muchos de ellos se han actualizado muy bien, pero todavía hay algunos ¿Todavía existen sí. Todavía hay muchos. Pero fíjate nada más porque la problemática viene porque imagínate que tú has hecho las cosas así durante 20, 30 años, has hecho las cosas así, de enseñar de esa manera. Entonces que llegue un mocoso, con todo respeto, ¿no? Porque estás bien joven, ¿no? Y te diga, tienes que hacerlo ahora de esta otra manera, porque lo que estás haciendo para nada es beneficioso, al contrario. Pues entonces viene una natural resistencia a ese cambio. O sea, va a ser natural que el profesor no quiera cambiar.
Y de hecho lo que decías de las tecnologías, el rezago educativo, también hemos visto, tanto en jóvenes como también personas también que ya tienen tiempo en esto, que se les dificulta mucho la cuestión de la tecnología, moverla a la computadora, ¿no? Y esa es una cuestión donde que hay que incidir bastante, ¿verdad? Fíjate, es que es increíble que en 2022 todavía haya chavitos de preparatoria que te digan, es que yo no le sé a la computadora. A mí me tocó... Y la pandemia nos dio como un jalón de orejas, ¿no? Decir, órale, tienes que entrarle a esto. Y nos enseñó muchas cosas también, de que muchas cosas se pueden hacer más eficientemente, ¿verdad? Sí. Eso, yo creo que lo aprendimos a fuerzas, ¿verdad? ¿Qué tanto en la UAT se procura el vigilar que, o proponerle a los maestros de la vieja escuela que cambien a estas nuevas corrientes y cómo has visto la respuesta de ellos? Pues no es sencillo, la verdad de las cosas es que no es sencillo. Todavía efectivamente tenemos maestros de la vieja escuela que son muy buenos maestros. Sí, o sea, definitivamente. Sus métodos tradicionales siguen siendo buenos, más sin embargo yo creo que la brecha se está todavía haciendo más chiquita porque algo parecido a lo que comentaba Idalia, ahorita los muchachos son diferentes, entonces... Uh-huh. A nosotros, por ejemplo, nos enseñaban con que aquí está el libro, estudias de la página 101 a la página 150 y mañana platicamos. Y ahorita el alumno hay que enamorarlo de otra forma. Y sí, muchísimo más visuales, ¿no? Sí. Ahorita viene mucho en boga en educación, inclusive en educación médica, los famosos aspectos lúdicos de la educación, donde se enseña a través de juegos. ¿Por qué? Porque ahorita los muchachos, los alumnos eso quieren. Los alumnos ahorita ellos quieren tocar y quieren bailar y quieren brincar y quieren hacer esto y lo otro. Y no es ajeno a la medicina. El chiste es poder dominar esas técnicas de aprendizaje para que los alumnos puedan aprender. Muchos maestros se han ido. Esa es la verdad. Muchos maestros dijeron, ¿sabes qué? Hasta así aquí no. yo llego, así yo no puedo. Y es muy respetable, claro. ¿No? Es totalmente respetable. A veces lamentamos esas partidas de los maestros porque su experiencia, su sapiencia, su conocimiento a veces no se puede sustituir por traer a un médico joven a lo mejor que tiene muchas técnicas de aprendizaje pero que realmente no tiene experiencia o dominio en el tema, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que pues el destino educativo es a lo que nos va guiando y nos va orientando. Y en la otra parte, ¿no? Hemos tenido, a mí me ha sorprendido algunos colegas que tú decías, no, este doctor no se va a adaptar, nunca va a agarrar una computadora, nunca va a usar el Zoom, etcétera, etcétera, y no. Y de repente, no, doctor, yo quiero usar Zoom, yo mejor lo doy por Zoom, cara, y no sabía esa faceta de los compañeros, y en eso estamos, ¿no? Muchos, gratamente me sorprende que a lo mejor hablar de números es difícil, pero sí, un buen porcentaje de los docentes, muestran hambre por aprender, por saber qué se puede hacer mejor y por saber cómo se le puede acercar al alumno para poder generar un ambiente académico adecuado. Porque el profesor, a lo mejor en muchos ámbitos, pero el profesor de medicina sabe que ya no le conviene llegar y que el alumno no quiera aprender. Porque él mismo va a encontrar un ambiente muy difícil, muy pesado y se va a cansar y se va a fatigar. Entonces muchos de los colegas interesados en cursos, interesados en actualización para poder afrontar este reto de la que ahorita tenía esto en retrospectiva y lo quiero sacar, que no se acaba antes de decirlo, de la generación de cristal, ¿no? Que ahorita se le conoce así. Es que los muchachos ahorita son de cristal, no los puedes tocar porque se rompen, etcétera, etcétera. Pues no tanto así, ¿no? Simplemente hay que saber cómo llegarle a los alumnos para que ellos puedan aprender mejor. Y a final de cuentas en educación existe eso de hacer clic con los muchachos. Si el alumno no hace clic con el profesor, no quiero decir que no va a servir de nada la materia, pero va a ser bien complicado el semestre, tanto para el maestro como para el alumno. ¿Sí? Es que mira, bueno, hay dos cosas. Primero, creo que dentro de la medicina, el médico siempre está dispuesto a renovarse. Siempre está, desde que terminas, yo creo, la carrera, sabes que tu vida va a transcurrir en innovación. Que no te puedes quedar donde mismo. Entonces, creo que ese es un plus que tienen los maestros en medicina.
que ya van con cierto entrenamiento de que tienen que irse actualizando y tienen que irse adaptando. Con respecto a lo de la generación de cristal, te digo que yo lo veo más como una proyección de los boomers hacia los chavos. Que dicen, es que son de cristal. No, quien es de cristal eres tú, porque no te pueden decir, estás mal, estás equivocado, porque te rompes. Pues es que porque todo tu sistema, porque todo lo que tú cimentaste. No, es que algunos de los de cristal, es que es confrontar dos. Porque por un lado, el que está de antes dice, es que es muy frágil porque apenas hice esto, ya se fue y se quejó y lo que sea. Y la percepción del otro es que tú eres de cristal porque no puedes cambiar y así, pero es que realmente es el choque generacional. Y lo que es resignificar todo lo que tu pasado, ¿verdad? Porque tienes que cambiar un montón de cosas que ya están ahí bien arraigadas. ¿No? Y bueno, mira, mucho hablamos de esto de que se tienen que adaptar pero ¿a qué es a lo que se tienen que adaptar? Existen nuevas corrientes educativas y yo quería hacer mención especialmente de algo que a mí me tocó, porque también yo cuando entré de docente, entré pues como se hacía antes, ¿no? Pensé que así era lo normal y más en medicina así tenía que ser, es como la creencia, ¿no? Pero sobre todo gracias a la Universidad de Autónoma de Durango, que yo tengo que decirlo que es la que más se ha enfocado en generar este cambio en los profesores, pues aprendimos acerca del sistema de competencias, que cuando lo mencionaron por primera vez uno hace 1000 ideas de lo que puede hacer un sistema de competencias, pero cuando ya te adentras, tiene una finalidad extremadamente, que puedo decir yo que compleja, pero tiene un fin que es muy benévolo. Fíjate, siempre uno dice, es que termino la carrera, y esto lo dicen en todas las carreras, es que terminé la carrera, fui a mi primer trabajo y lo que me enseñaron en la escuela no tenía nada que ver con lo que fui a hacer a mi trabajo, no tiene nada que ver, no sé hacer lo que, y esto lo dicen no solo en medicina, es en todos lados, no tiene nada que ver. Entonces este sistema o los sistemas nuevos son fundamentalmente un sistema de enseñanza-aprendizaje donde al alumno le van como progresivamente inculcando autonomía, ¿no? Que aprendan a aprender y llevarlo a un nivel cognitivo mucho más alto en donde él reflexione cómo está aprendiendo. Pero también es cierto que las técnicas para lograrlos son bien complejas, se requiere estudiar un montón y nos decías al principio, los profesores en medicina no lo hacen porque les pagan, lo hacen por gusto y entonces ya le dices tú tienes que estudiar todo esto. Entonces se viene bien complejo el asunto, ¿no? El tema de competencias, pareciera que es algo muy actual para nosotros, pero no. Si nosotros revisamos la información en otras partes del mundo, o a lo mejor en otras partes de México, donde la educación tiene más repunte, hablando de instituciones educativas de alto prestigio, etcétera, etcétera, esto tiene años. Lo que pasa es que nosotros apenas lo estamos implementando. De hecho, la palabra competencia, hablando en educación, viene precisamente, no viene tanto porque a veces existe esa confusión de competencias. Competir con alguien más. Exactamente. Y no es tan así. Al revés, la competencia en el nivel educativo es hacer al alumno competente. O sea, es decir, nosotros preparamos al alumno, capacitarlo exactamente, entrenarlo para que, ya a lo mejor me hago un poco de contexto de medicina, capacitar al alumno para que él, cuando egrese de la institución, sea una persona capaz, independiente y sobre todo sea un mejor ser humano para la sociedad. Y aplica en todos los ámbitos de la educación. Sí, yo tengo una crítica muy dura que hacerle hacia medicina, y es que han dejado las relaciones humanas o las ciencias sociales muy de lado al momento de capacitar a sus médicos. Entonces te encuentras con médicos que llega un paciente y ellos, por cumplir con el horario de trabajo, dicen, tengo 15 minutos para verlo. ¿Qué tiene? Se va de alta. Ahí está. No, vaya con otro médico. No, vaya a trabajo social. No, es que eso no es conmigo. Entonces, la parte humana, la parte donde ellos también se tienen que humanizar, se ha dejado de lado muy, muy cañón. Muy cañón. Totalmente de acuerdo. Y está contemplado en el sistema de competencias, ¿va? La parte espiritual, la parte social, ¿va? Sí, es la parte ética, la parte humana y moral. Y bien curioso, porque, por ejemplo, si nosotros revisamos a lo mejor un plan de estudios de cuando a nosotros nos tocó, a lo mejor hace 10 años, no llevábamos bioética, no llevábamos medicina humanística,
no llevábamos materias con deontología, etcétera, etcétera. O las llevábamos, pero les llamaban materias de relleno, De ¿verdad? relleno. Que eran, sí, veías todo menos Y eso. actualmente no. Actualmente el programa de estudios, por ejemplo, en medicina, tiene mucho parte de sociomedicina, o sea, es decir, de deontología, de bioética, de reflexión, etcétera, etcétera. Pero parece que vamos al revés, o sea, entre más materias de ese tipo agreguemos, resulta ser que Está peor el el asunto. problema es ese, que los médicos egresan con ese tipo de perfil. ¿Sí? Entonces, bastante interesante qué podríamos hacer para mejorar esa situación, ¿no? En el modelo de competencias, regresando aquí a lo que preguntaba el doc, ¿Cómo se ejecuta, va? ¿Cómo lo ejecutamos, Doc? sí, es más difícil que le caiga el 20 a los muchachos, a los estudiantes, Ujú. que al maestro. El maestro ya está del otro lado y el maestro Ujú. dice, ya lo viví, ya sé cómo aprender, ya sé cómo, ya me Aplicar. enseñaron a mí, ya sé cómo aplicarlo, y el alumno no. El alumno todavía, o al menos lo que vemos en la actualidad, es que le cuesta más trabajo ser independiente. Entonces, el modelo de competencias habla de que el alumno... hay competencias... Nosotros acá en medicina específicamente manejamos las competencias transversales, Ujú. que habla de las competencias instrumentales, en las cuales el alumno tiene que manejar tecnología, tiene que manejar información, literatura física, tiene que manejar cuestiones tangibles, objetivas. Ujú. Y luego después vienen las competencias interpersonales, en las cuales el alumno tiene que ser capaz de conocerse emocionalmente para precisamente saber cómo va a aprender. Ok. Si un alumno emocionalmente no está bien o psicológicamente no está ubicado en su área, y lo tenemos, hemos tenido alumnos de medicina que en el internado se nos van. Bueno, no se mueren. Se nos van o se mueren académicamente, Sí, pues. sí, claro. Ujú. Se nos van y resulta ser que llegan con nosotros a la oficina, doctor, me voy a dar de baja. ¿Cómo? Si estás en el En internado. el internado, sí. No, es que yo quiero estudiar una ingeniería. Te quedas así de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no fue esto en primero o segundo semestre? Pero, ajá. ¿Sí? Entonces, esas competencias interpersonales son muy importantes y a final de cuentas las competencias sistémicas, que son las que engloban tanto las instrumentales como las interpersonales, ya nos hablan de que el alumno debe manejar todo eso en conjunto. Entonces, para que al alumno le caiga el 20 de que debe de él, hay un concepto muy importante en la educación actual que es el autoaprendizaje. Ajá. Los Autodidacta. maestros, exactamente, los maestros ya no somos los que, ¿sabes qué? Fulanito, te voy a dar este cuestionario y lo vas a contestar así. No, el maestro ya nada más es el guía, es el tutor y es el orientador. Entonces, esa parte al alumno todavía nos ha costado mucho trabajo que lo entienda, porque a veces el alumno percibe, no, es que el maestro es bien flojo, no me quiere dar clases, nosotros somos los que damos la clase, él ya no nos prepara nada, etcétera, etcétera. Pues precisamente ese es el objetivo, que tú prepares la clase y veas en lo que te estás equivocando. Ujú. para que el maestro que está ahí, que parece un alumno, te diga, esto está mal, esto no es así, etcétera, etcétera. Entonces, parte del modelo de competencias es eso. Existe un mundo de competencias que se pueden mencionar. Acá, por ejemplo, en medicina manejamos aproximadamente 10 o 14 competencias transversales, que es desde que el alumno aprenda a sintetizar, aprenda a analizar, aprenda a ser creativo, aprenda a comunicarse, aprenda a ser respetuoso, aprenda de la interculturalidad, es decir, de que el alumno aprenda de diferentes culturas, porque a final de cuentas esto ya es global y no Ujú. sabemos si se Sí, va claro. a quedar aquí a estudiar y a trabajar. Y entonces son varias competencias que el alumno debe de desarrollar para poder aplicarse de forma correcta a lo que es la medicina, ¿no? Y hay que aceptarlo. Tenemos alumnos que egresan y todavía el modelo de competencias no les queda claro. Y hemos visto que son los alumnos que se les dificulta más para acoplarse a un ambiente laboral, hablando específicamente de medicina. Pues el alumno en este sistema tiene que autoconocerse y aparte el profesor tiene que conocer al alumno. O sea, partes de ahí, ¿no? Que antes era nada más llegar y dar clase y aprende como puedas y aprende el que quiera como le puedas hacer, aprendes. Y como al profesor se le ocurra. Y ahora es conocer al alumno
El profesor tiene que conocer al alumno, el alumno tiene que autoconocerse, porque de ahí se da la base para saber tú cómo vas a aprender. Y finalmente, ¿qué es eso? Porque aunque la escuela te deje suelto, ya después tú tienes la capacidad de autoaprender. Pero también es que la verdad es que es un sistema más complejo. Y estamos, como lo dices tú, en un mundo todavía más difícil que lo que exige es más eficiencia. ¿Crees que en algún momento esto vaya a evolucionar o que se tenga que ir como sintetizando de alguna manera? Porque como que es algo más difícil, ¿no? Que antes, siento yo. Como dices tú, los alumnos no ni siquiera lo pueden todavía ellos asimilar, ¿verdad? Se les dificulta un poquito todavía. Sí, definitivamente que sí. Y de hecho, tocaste un punto bien importante. Hablando, por ejemplo, de la parte de los maestros. Ahorita necesitamos maestros, específicamente en medicina, que tengan ese compromiso real, porque el doctor dio en el clavo. Anteriormente era, todo mundo creía que ser maestro de medicina era de lo más sencillo. Llegabas, pasabas lista, te sentabas en el escritorio. Juanito Pérez, pásale, vas a dar la clase. Y no, ahorita nada que ver. Y por ejemplo, de hecho, ahorita los modelos educativos actuales que intentamos implementar es que el profesor conozca de fondo al alumno. No solamente de forma individual, sino a lo mejor conozca a su grupo para saber cómo va a poder llegar hacia ellos en algún estilo de aprendizaje. Claro, ahí nos metemos en camisa de 11 varas porque pues es más trabajo para el maestro. Sí. Porque va a tener que a lo mejor aplicar instrumentos. Incluso diferentes instrumentos. O sea, tiene una gama de instrumentos diferentes que tiene que buscar cuál le va a quedar más a su grupo, que va a variar entre individuos y va a variar en el tiempo entre grupo y grupo, ¿va? Que digo, es que se hace bien complejo el asunto, ¿no? Sí, llegan con nosotros a las oficinas los maestros, porque nosotros les pedimos al inicio del semestre algo que se llama plantilla didáctica, en la cual antes de iniciar el semestre, pues el maestro ya debe de tener claros sus objetivos de aprendizaje, sus temáticas, sus evaluaciones, sus calendarios, etcétera, etcétera. Y llegan más o menos al inicio del semestre, doctor, voy a cambiar la plantilla de didáctica. Porque es que ahorita me estoy dando cuenta que los muchachos no van a aprender con este método de evaluación. Les voy a tener que modificar. Ajá. Y no sería más fácil, no sé, a mí se me ocurre, hacer como que una semana de integración antes de y aplicar pruebas psicométricas, ver o integran los grupos según la materia y no es el mismo grupo. O sea, por ejemplo, no es tercero B y ese tercero B va a llevar todas las materias juntos. O hay gente de tercero B, tercero A, cuarto C, integrando el grupo. Pues sería ideal, ¿no? Pero más complicado, o sea, todavía. Sí, eso sería lo ideal. O sea, sí. A lo que voy es esto. Los grupos están compuestos por diversos estudiantes o son los mismos estudiantes los que componen un grupo. No me explico, ¿verdad? Yo creo que sí. Ajá. Cuando yo entré a la universidad, mi grupo fue el mismo desde que entré hasta que salí. O sea, había quien bajaba de nivel, o había, bueno, no de nivel, sino se daba de baja y se quedaba un semestre atrás, o había de nuevos ingresos de otras universidades y se metían aquí. Pero, ¿cómo? Pero previamente me imagino que los analizaban, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno ingresaba a la universidad, les aplicaban exámenes psicométricos y todo eso. Y se supone, bueno, o al menos eso nos decían, que cada grupo iba a tener un balance entre los alumnos, a lo mejor que fueran, no sé, visuales y los que fueran kinestésicos, etcétera, etcétera. Y ya bajo ese balance se iba toda la carrera. Se supone que así se sigue utilizando y se sigue manejando. Entonces, ¿ustedes así lo aplican? ¿O cómo lo aplican ustedes? No realmente. Realmente acá nosotros, y a lo mejor pudiera ser algo que se pueda mejorar, aplicamos los grupos en base a los exámenes de conocimientos que el alumno presenta al momento de ingresar. Nosotros acá en la Universidad de Medicina tenemos poco, con un departamento de psicopedagogía, en la cual ya nos estamos encargando precisamente de abordar al alumno desde ese punto de vista psicopedagógico, para que, por ejemplo, en algún momento dado, si encontramos mucha discrepancia entre las secciones, pues a lo mejor al siguiente semestre poderlo emparejar de acuerdo a cómo vayan el desarrollo de los muchachos. Muy interesante. Oye, bueno, y cambiando un poquito de tema, vamos,
quiero tocar algo. Hace unos días, en esta semana, salió en las noticias que un alumno se suicidó en la Universidad Nacional Creo que Autónoma no puedes de decir la México. palabra ese. Sí, lo vamos a... Sí, Que venga lo que tenga que venir. sí, ya le mentamos la madre al presidente. Sí, o sea, yo creo que ya no hay tanto problema con eso. Entonces, Los van bueno, a regañar. Nos van a regañar. por ahí algunos compañeros. Sí. Bueno, resulta que se arrojó del edificio de la UNAM un estudiante de medicina y viene a ser como colación a lo que te mencionaba al principio, ¿verdad? De que se genera ya mucho estrés per se en la carrera de medicina. Pero además de eso, fíjate que estaba revisando algunas estadísticas. Desde 2016, 6,000 suicidios al año en México, de 6,000 a 8,000 suicidios por año, pero se han venido en incremento. Y desgraciadamente el grupo más vulnerable es entre los 14 y los 29 años, que son pues adolescentes y adultos súper jóvenes, ¿verdad? Entonces, si tú esto que acaba de ocurrir lo pegas con la cuestión emocional que se está viendo con COVID y estas estadísticas que vienen desde 2016, no solo por pandemia, ¿verdad? Es el alumno de medicina un blanco de la depresión y de la ansiedad. ¿Cómo manejas tú desde la docencia primero y desde los altos mandos? ¿Cómo incidir en este problema? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con nuestros alumnos? Sí, yo creo que si nos esperamos a que el alumno se acerque con nosotros porque tiene algún problema y porque él abiertamente quiera acercarse, primero se va a aventar. Exactamente, va a pasar lo que está pasando, ¿no? Entonces, intentamos, por ejemplo, platicando lo que estábamos platicando al inicio, ahí ya en los modelos educativos actuales, no solamente en la Universidad Autónoma de Durango, sino en cualquier universidad, sobre todo a lo mejor de área médica, es prácticamente un requisito tener un departamento de psicopedagogía y tener un acompañamiento de los alumnos. Entonces, hay diversas estrategias. La que nosotros utilizamos, por ejemplo, es la estrategia de asesores y tutores, en la cual nosotros asignamos a un maestro para que dé cierto acompañamiento de tutoría al alumno. Y a lo mejor sí se salga un poquito del contexto académico, no solamente que le diga cómo te van las materias, etcétera, etcétera, sino que el tutor analice a fondo cómo le está yendo al alumno para que él se acerque con él y ya después nosotros canalizarlo a nuestro departamento de psicología y lo empiece a abordar. El índice sí es muy alto de alteraciones psicológicas en los estudiantes de medicina, sí es muy alto. Por ahí hemos estado haciendo algunos proyectos de investigación de habilidades socioemocionales con cómo les va a los muchachos académicamente y los resultados son muy sorprendentes. Bueno, nosotros hemos encontrado que a veces, aunque el alumno esté psicológicamente mal, si él tiene una habilidad para aprender, su calificación está bien, pero emocionalmente está muy mal. Sí, fíjate, y es que el asunto es que también la información que revisé, había un estudio en México precisamente que decía que no había una relación directa entre los resultados académicos y el índice de la intención de hacerse daño. Fíjate, y era, curiosamente, pues obviamente este estudio se hizo en personas que habían tenido intentos de suicidio que no lo consumaron. Interesante sería conocer pues todas las causas incluso de quienes sí lo consumaron. Generalmente había problemas sociales, familiares. O sea, que todavía, si tú ves que un alumno va bien en la escuela, todavía se te va a dificultar más verlo como un foco rojo, ¿verdad? O sea que sí tienes que ser como muy cuidadoso en buscar quienes puedan tener este tipo de situaciones. Te comento así rápido, fíjate, curiosamente te decía hace ratito que un alumno recientemente se acercó a mí por algunas recomendaciones que les di así como genéricas. Y luego me manda un mensaje a mí y me dice, oye, doctor, traigo estos problemas y así. Y luego ya nos reunimos a platicar y trae algunas broncas serias. Pero es una persona que tú la ves y la verdad es que jamás vas a pensar que pueda tener. Y es la depresión, así funciona. O sea, no da caras, pues. O sea, no se asoma tan fácilmente. Y eso es un reto bien grande que tienen las universidades, ¿no? Porque al final de cuentas, generalmente cuando pasa así, como ahora en la UNAM, que fue en el aula, ¿verdad? Pues van a decir, pues la universidad, el estudiante de medicina, cuando tiene un trasfondo mucho más complejo, ¿no?
Sí, y a mí se me vienen, por ejemplo, a la mente todos estos sucesos que ocurren, en la cual, por ejemplo, llega fulanito y que saca una pistola y empieza a matar gente, Ya. etcétera, etcétera. Y uno va a retrospectiva y luego entrevista a los papás, no, es que este muchacho Es normal. nunca era violento, siempre estaba sonriendo, siempre estaba cotorreando, etcétera, etcétera. Entonces, caray, pues qué fue lo que detonó que se comportara de esta manera, ¿no? Y es precisamente eso. Los aspectos psicológicos de los muchachos habría que abordarlos de manera muy, muy específica para evitar situaciones de esta índole. Específicamente en medicina, se está conjuntando lo que vivimos actualmente en política, en economía, en salud, etcétera, etcétera, aunado a que no podemos mentir que la carrera de medicina sí es exigente, o sea, tiene una carga de exigencia muy importante. Claro. Porque los contenidos temáticos son muy amplios, porque el alumno siente esa presión social de que va a ser un médico, e inclusive siente hasta la presión familiar, ¿verdad? De que es que mi mamá quiere que sea médico, y hemos tenido alumnos así, ¿eh? Alumnos en medicina hemos tenido hasta cuarto, quinto semestre donde se nos salen, y después los entrevistamos, y bueno, ¿por qué te sales en cuarto, quinto semestre? No, pues es que esto no es lo mío. Oye, pero vas bien académicamente. Sí, pero es que la presión de mi mamá, es que ella quiere que yo sea médico porque mi papá no pudo ser médico, etcétera, etcétera. Entonces, también existe ese cierto tipo de presión social que a final de cuentas se combina y detona en este tipo de problemáticas. Por ejemplo, lo que mencionaba Idalia, de que cualquier tipo de fracaso en la carrera detona en que el alumno se vaya a sentir inútil y se va a sentir incapaz y vaya a la tendencia a la depresión. Vaya, yo lo viví en el primer semestre. Te acordarás, yo me quedé un semestre en el primer semestre. Muchos alumnos o muchos colegas no me creen. ¿Cómo que tú reprobaste el primer semestre? Sí, yo reprobé el primer semestre en unas condiciones muy peculiares. Y en mi cabeza pasó muchas veces renunciar a la carrera de medicina. ¿Sí? Y a final de cuentas se aplica lo que menciona Idalia, ¿verdad? La famosa resiliencia. Bueno, aprendes, eres reflexivo de lo que a lo mejor hiciste mal o de lo que puedes hacer todavía mejor y te empuja para ser todavía una mejor persona. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte. ¿Para media hora otra vez? Bueno, regresamos. Sí, me iba a burlar porque trabaja 16 horas al día. Cállate, no tienes por qué. No tienes por qué. Fue enfrente de mis amigos. Oye, hablando precisamente de eso, pues el médico lleva una vida así bien ajetreada, bueno, el que quiere, ¿verdad? Y puedes tenerla tan relajada como quieras, pero también se presta mucho para que haya mucho burnout y cosas así. ¿Por qué? ¿Qué has identificado tú en los alumnos? ¿Por qué estudian medicina? ¿Por qué el alumno quiere entrar a medicina? Antes decíamos mucho pues de que, es que quiero ayudar a la gente, y hay quienes seguramente tienen intereses económicos o que creen que se van a hacer ricos de la medicina. Tú que has tenido mucho contacto con muchos alumnos, ¿por qué el mexicano promedio adolescente, porque todavía casi son adolescentes cuando eligen medicina? Sí. Fíjate, elegir medicina cuando puedes ser bombero, policía, todavía. Cuando tú puedes decir que quieres ser stripper. ¿Por qué eligen medicina? Pues las respuestas a veces son bien sorprendentes, ¿eh? Por ejemplo, el semestre pasado, que precisamente hablando de la cuestión de orientación psicopedagógica, encontrábamos en los cursos de inducción respuestas bien sinceras, ¿eh? ¿Preguntan específicamente por qué quieres? Okay. ¿Por qué quieres estudiar medicina? Hay cursos de inducción en la cual, pues, parte del rompehielo es precisamente que la psicóloga los aborde así de forma relajada, de forma informal. Platícanos por qué quieres estudiar medicina, platica a tus futuros compañeros, etcétera, etcétera. Y encontramos respuestas que sí se repetían y que a lo mejor parecieran ilógicas, pero sí se presentan. Por ejemplo, muchos alumnos nos decían porque el médico genera cierto estatus en la sociedad y así lo manejan, ¿eh? Sí, claro. Porque ellos saben que el médico, a lo mejor ya no como antes, que el médico ver a una persona de bata era un respeto impresionante y lo que decía el médico se tenía que hacer, etcétera, etcétera. Aún se sigue buscando, el alumno sigue buscando a lo mejor ese nivel jerárquico de la sociedad, por una parte. Otra respuesta que sí nos sorprende es porque
el alumno todavía tiene la idea de que ser médico es igual a ser rico. Sí, y esa es la verdad. Muchos alumnos creen que el hecho de ser médico, si bien no te va a dar te va a dar un sustento económico asegurado, entre comillas, que ahorita no es por ahí. No, claro. Y aparte, todavía más. A lo mejor ellos ven modelos a seguir de que los médicos, es que mira, trae este carrazo, mira la ropa que se pone, etcétera, etcétera. Y ellos creen que ese es el camino para llegar al éxito profesional. Todavía, yo creo que la gran mayoría, afortunadamente para todos, es que los alumnos que quieren estudiar medicina es porque les apasiona el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano, y les apasiona ver lo sorprendente que es la salud y cómo preservar la salud. Claro. Hay que ser realistas. Yo sinceramente he visto poco en los alumnos ese famoso rollo de que no, es que yo quiero ayudar a las personas y me voy a ir a África a ayudar a los desnutridos. No, realmente no es tan así. No es tanto el aspecto altruista. Que sí. ¿Ves? Eres el único. Dios mío. Que sí, definitivamente, a final de cuentas. Va implícito. Va implícito, exactamente. Así es. Tiene que ir implícito, o sea, porque es una carrera humanista, o sea, vas a tratar con seres humanos. Pues está bien. Te dije, cirugía plástica. Cirugía plástica. Oye, en este sentido, ¿tú considerarías que la carrera de medicina, el ser médico, es redituable? Fíjate que hace poquito venía en TikTok, justamente vi un video de un doctor que dice: le invertí 1.5 millones, lo puso así, le invertí 1.5 millones en mi educación porque estuve en tal escuela que es más o menos cara y así, y llevo tanto ejerciendo y he ganado 22,000 pesos, dice él. O sea, bueno, le ha ido mal, pero estaba todavía y haciendo el servicio social o saliendo y estaba joven. Pero él dice, para que vean lo redituable que realmente es ser médico. En lo económico, ¿qué tan redituable es ser médico hoy en día? Ay, si tú sabes la respuesta. ¿Para qué preguntas? La opinión del doctor. Igual depende de las expectativas de cada quien, ¿no? Claro. O sea, si alguien tiene la intención de que por estudiar medicina va a vivir súper bien y nunca va a batallar, pues yo creo que sí está en lo equivocado, ¿no? Claro, el trayecto puede ser tan complicado como uno quiera ponérselo. Si un estudiante de medicina se pone una meta muy alta de que yo voy a ser un cirujano plástico que opere el dedo chiquito del pie izquierdo y ser el único especialista en eso, bueno, a lo mejor si está en ese trayecto y lo logra, probablemente va a conseguir lo que quiere. Ahora aquí la importancia sería, bueno, ¿a qué costo? Exacto. Hay algunos estudiantes de medicina que, muy centrados a mi forma de ver, no, doctor, yo no quiero yo no quiero pasarme 25 años de mi vida estudiando y luego salir de la carrera de especialidad a los 35 años y apenas empezar a vivir y tener una familia, etcétera, etcétera. No, lo que sí podría asegurar yo es que, independientemente de las expectativas que tengan los estudiantes de medicina, el hecho de ser médico es una forma de vivir que, si nos lo preguntan 2 veces o más, si vuelves a estudiar medicina, definitivamente que lo haríamos, claro, porque las experiencias son inolvidables y el camino es una forma de vida, ¿no? Y a final de cuentas es lo que escogimos. Nos pesa, nos sigue pesando en algunas circunstancias, pero a final de cuentas es lo que nos hace estar ahí. Fíjate, y es bien raro, de risa o no sé, curioso que el médico trata de mantener como a un alto costo una imagen de estatus, ¿verdad? Y entonces esta imagen de estatus es la que le da la idea a los que vienen que a fuerza tienen que mantener esa imagen de estatus, ¿verdad? O sea, decir, yo voy a perseguir ese estatus, pero estás persiguiendo el dichoso estatus por perseguir un estatus que al final de cuentas no debe ser un motivo, ¿verdad? Te equivocas si estás haciéndolo por esa situación, ¿va? Creo que al final de cuentas todo ser humano va a buscar el reconocimiento y está implícito en nuestra naturaleza, es parte de nosotros el buscar el reconocimiento, y como tú decías, pues el reconocimiento por lo general viene de afuera hacia con uno. Entonces, pues esa es una motivación, y las motivaciones individuales de cada ser humano son válidas. Lo que le mueva, pues si lo hace feliz. El problema es sacrificar la felicidad o sacrificar el bienestar por lograr algo así. Ajá. Entonces,
si a los estudiantes de medicina, si es algo que lejos de hacerlos felices, lejos de hacerlos sentir satisfechos o suficientes con ellos mismos, los está desgastando y los está haciendo emocionalmente inestables, entonces ahí no es, compa. Entonces sí vete a una ingeniería, entonces sí vete a otro lugar o un curso de poner uñas, yo qué sé. Te va a ir mejor poniendo uñas, definitivamente. Oye, y esto va a la mano. Mira, yo he visto la troca que trae la que pone uñas aquí en la colonia. Parte de no. Sí. Sí, y mi amigo no la tiene. Ya. O sea, me estás avergonzando frente a mis amigos. Oye, fíjate, y parte de mantener esta como tradición en la medicina es como que está muy arraigada la idea de que el médico tiene que ser especialista, ¿verdad? O sea, como que se viene mucho esta idea de que a fuerza tiene que ser un especialista, lo cual no es del todo cierto. Pero bueno, para llegar a la especialidad médica, no todos los médicos pueden acceder a ser especialistas. Y quería preguntar, saber tu opinión acerca del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, el famosísimo ENARM, donde año con año más de 40,000 personas o 40,000 médicos van y presentan este examen que, fíjate bien, de lo que hemos platicado es totalmente la antítesis a lo que hemos dicho, porque se está filtrando alumnos por medio de un examen que lo último que hace es discernir entre quiénes tienen la capacidad y quién no, que es en teoría lo que se busca con este examen. A recientes fechas el gobierno aumentó el nivel de plazas, lo que aumentó mucho la cantidad de médicos que quedaron, que fueron elegidos para una especialidad, pero históricamente han sido muy poquitos los médicos. ¿Qué piensas tú del ENARM? Porque la universidad, de hecho, parte de la formación es prepararlos para este examen, que aunque siempre nos decían, bueno, es que lo estamos preparando para ser médicos generales, pero quieras que no, luego existen estas tablas que se publican en internet donde por universidad dicen, mira, de esta universidad tantos alumnos pasaron, de esta otra tantos, y eso le da cierto estatus a la universidad. Entonces, este examen, ¿qué onda? ¿Tú lo cambiarías, lo modificarías? ¿Crees que no deba de existir? ¿Qué se podría hacer con este examen nacional? Pues el ENARM tiene sus yo estaría más en contra que a favor del claro. ENARM. Efectivamente, como lo comentas, es un examen que yo creo que, aunque por ahí digan que no es cierto, yo creo que sí es una realidad que valora solamente el conocimiento, pero no valora, por ejemplo, las habilidades que pueda tener un médico. Vaya, hemos tenido colegas que presentan 4 o 5 veces y luego ya después aprueban el ENARM. Y ya cuando están en la especialidad, unas habilidades impresionantes claro. y unos médicos excelentes. ¿Y por qué batallaron tanto para ingresar? Bueno, porque a lo mejor no tuvieron específicamente... Conocemos las preguntas del ENARM, ¿no? A veces te preguntan... Yo me acuerdo que alguno de los estudiantes se acercó con nosotros y nos enseñó unas preguntas. Oye, Doc, mira lo que nos preguntaban en el ENARM. Y venía una pregunta ahí de un ingrediente activo que contiene la pasta de dientes, en el cual... No, sí, neta. Te lo juro. Y yo digo, caray, pues que o sea, esto es fregativo totalmente, ¿no? O sea, para que no el alumno no logre aprobar. Sería muy compleja la situación, pero definitivamente que para que un médico pueda aspirar realmente a una especialidad se tendrá que evaluar en un todo, ¿no? O sea, aparte del conocimiento, a lo mejor entrevistarlo y a lo mejor aplicarle algún tipo de instrumento para ver qué habilidades. Tenemos colegas que son hasta la fecha ginecólogos y cirujanos que están amargados, ¿eh? O sea que ellos se fueron por cirugía, se fueron por ginecología y realmente platicando con ellos en corto dicen, no, pues es que a mí no me gusta tanto la especialidad, pero pues yo a lo mejor quería hacer mucho dinero, etcétera, etcétera. Y están ahí adentro porque a lo mejor el conocimiento de un examen, de una evaluación muy específica como es el ENARM, les dio la puerta para ingresar a una especialidad de ese tipo. Preguntémonos qué pasaría si a lo mejor esos colegas antes fuesen entrevistados y resultara que no fueran aptos para ser ginecólogos o para ser cirujanos. La moneda cambia totalmente, ¿no? Entonces, claro. Yo definitivamente que sí, la cuestión del ENARM se me hace una forma muy burda de evaluar a un alumno. ¿Quién sí, quién no? Y quién sí y quién no. Así es, exactamente. Y que es un instrumento que va a definir pues la vida de
del médico y sus expectativas, porque finalmente muchos tienen como la idea de que tienen que llegar a ser especialistas. Y en este sentido, ¿tú qué le comentarías a tus alumnos en relación a esto? ¿Cómo individualizar o cómo más bien reflexionar el asunto de si tienes que ser o no especialista? O sea, ¿todos los médicos tienen que ser especialistas? ¿Hay quien tenga el perfil para ser un buen médico general? ¿O a todos tenemos que apostarles para que tengan que pasar el examen de residencia? Porque mucho se enfoca las universidades a eso, a que pasen a fuerza el examen de residencia, ¿verdad? Sí, y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver el contexto en el cual vivimos, ¿no? Hablando de la competitividad laboral. O sea, ahorita sí es difícil, la verdad. O sea, si nosotros le vendemos la idea a los muchachos de que siendo médicos generales no van a batallar, yo creo que sí. Mentiríamos. Exactamente. Porque definitivamente que si un médico con una especialidad, obviamente pues tiene mayor acceso a una situación económica favorable. Más favorable, ajá. Sí. Más sin embargo, por ejemplo, las instituciones, a veces, hablando de instituciones que contratan médicos, sobre todo al sector público, no es que denigren al médico general, pero también, o sea, están solicitando que el médico esté cada vez más capacitado, no solamente hablando de diplomados, de maestrías, etcétera, etcétera, sino ya a través de una especialidad médica. Y eso a lo mejor va haciendo más estrecho el camino para que el alumno, a final de cuentas, quiera acceder a una especialidad. A una especialidad. O sea, que lo vamos acorralando que tenga que elegir o sea, es como la sociedad y el campo de trabajo lo que lo va acorralando a tener que elegir una especialidad, ¿verdad? Así es. Y eso está feo porque... ¿Está feo? Sí, porque es que llegas a esa parte donde tienes que competir contra 40,000. Y es bien... Bueno, ahorita creo que ya los dividen mucho, no sé cómo sea, no me ha tocado la experiencia, pero por lo menos cuando yo fui... Era una galera gigante. Había varias sedes en el país. Y en la sede donde yo estaba se dividió en 2 días nada más. Y entonces, aunque estaba dividido en 2 días, una galera gigante con un montón de personas. Yo creo que, no sé, unas 10,000 personas. ¿Te tocó en Monterrey? Monterrey. Sí, ¿vale? Y entonces esto, no manches, pues no voy a pasar. Son 2,000 lugares, no voy a pasar. ¿Vale? Y entonces, si no pasas, pues te va a generar frustración. Y eso... pues impacta mucho en la calidad de vida del médico como ser humano, ¿no? Y muy criticable también cómo le hace, por ejemplo, el CIFRUS, que es el órgano que controla lo que es el recurso humano de salud. Muy criticable también cómo le hace para la selección de los médicos. Por ejemplo, aquí a nosotros nos tocó que ingresáramos a la especialidad a través de bloques. No sé si te acuerdas. Sí. Que se hace, ¿en qué bloque estás? En el bloque 1. ¿Y qué especialidad puedes escoger? Pues puedes escoger nomás medicina familiar, salud pública, genética y patología, no sé. Y si querías escoger otra especialidad de otro bloque, no podías. Eso suena porque muy en los Juegos del Hambre. Te inscribiste al bloque 1. Y ahorita lo que hace el CIFRUS es, por ejemplo, ya seleccionar a través de promedio. Bueno, si tú sacaste una calificación excelente en el examen, eliges primero. Eres el primero en elegir. Y volvemos a lo que estábamos comentando. Bueno, pero verdaderamente eres apto para lo que estás eligiendo. Y no nos sorprende que... luego renuncian muchos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, desertan muchísimos. Bueno, pues está bien complicado. Podríamos extendernos un montón con esto, sí. Pero ya llevamos un ratotote. Doc, queremos primero agradecerte un montón haber estado con nosotros. Y ojalá se repita en algún momento, porque creo que de estos temas podemos hablar todavía un montón, ¿verdad? Y dale alguna conclusión a la que hayas llegado o quieras comentarnos. Pues la salud es primero, ¿sí? Emocional y física. Entonces, cuiden mucho su salud, estudien lo que les apasiona, porque es a lo que se van a dedicar el resto de su vida. Y no vale la pena vivir frustrado o vivir amargado por un estatus. El estatus no existe. No, sí, exactamente. Doc. No, pues muchas gracias, muy contento de estar aquí. La verdad es que me la pasé muy bien. No sé cuánto tiempo tengamos platicando, pero igual podemos aquí abarcar horas y horas. Y si me invitan, con todo gusto. Perfecto. Sí, estamos perfecto. aquí nuevamente. Muy bien, Doc. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Suscríbanse. Y acompáñenos en YouTube. Bendiciones. Nos queremos. Muy bien.